Frecuentemente los aficionados a los pájaros se preguntan si pueden tener varias especies conviviendo pacíficamente en la misma jaula, como estáis viendo en este caso, dos machos de diamantes mandarines con dos canarios. Un tema que es complicado, pero a la par es muy interesante, por ejemplo, para criadores que tienen interés por tener una voladera con distintas especies, o para gente que no tiene espacio para tenerlos separados. Las dos especies que más se plantean los criadores, y lo podemos ver por todas las preguntas que se vierten en comentarios en internet, son, por un lado, el canario, que es sin duda el pájaro más criado en todo el mundo, como ave de mascota, y por otro lado el periquito. Ahora mismo lo que estáis viendo son diamantes mandarines, no son periquitos, pero vamos a ver cada caso en concreto. Y vamos a empezar hablando precisamente con los periquitos. Un canario y un periquito no van a criar nunca. Son especies muy diferentes, no están capacitadas para criar entre ellos, o sea, sería imposible, incluso realizando una inseminación artificial no podrían criar, al igual que tampoco podría criar este canario con estos diamantes mandarines, sería matemáticamente imposible. Bueno, pues la pregunta, por tanto, más que ya que sabemos que no pueden criar, es más bien si pueden convivir entre ellos, es decir, si pueden estar en la misma jaula sin producirse conflictos o sin producirse peleas. Es posible tenerlos juntos, sí, es cierto, en la misma jaula, incluso en jaulas de pequeñas dimensiones. El canario de por sí es un pájaro tremendamente pacífico y nunca va a buscar la pelea con otros pájaros de otras especies, o muy raras veces ocurre esto. El periquito, por el contrario, es un pájaro mucho más fuerte, mucho más robusto, con un pico más lesivo, y lógicamente el canario no se va a enfrentar a él, tampoco es idiota, saldría perdiendo, pero sí es muy posible que tuviéramos conflicto por el hecho de encontrarnos a lo mejor con un periquito territorial o un periquito agresivo que pudiera atacar al canario, ¿vale? Entonces, en esa situación sí que podría haber posibilidad de daño. Si en vez de canario fueran otros pájaros pequeños, pues con el periquito, por ejemplo, en este caso, periquitos conviviendo con diamantes mandarines, pues probablemente tendríamos la misma historia. Pero en general sí que es cierto que pueden vivir juntos, incluso sin tener conflicto. No hacerse amigos íntimos, pero sí aguantarse, digamos. Curiosamente, por ejemplo, con otros citácidos, porque los citácidos siempre habla que tienen muchos problemas de comportamiento, ¿no? Son pájaros más inteligentes, todo lo que son loros, periquitos, guacamayos y demás. Son pájaros que también, precisamente porque son más inteligentes, tienen más capacidad de hablar. Y claro, siempre se habla de ese problema de comportamiento que pueden acarrear peleas cuando conviven con pájaros más pequeñitos. Pero curiosamente, por ejemplo, con las ninfas, que son, si habéis visto alguna vez imágenes de las ninfas o carolinas, seguro que los conocéis perfectamente, ese tipo de aves, son, digamos, citácidas bastante más grandes que un periquito, que en general, pese a ser mucho más grandes, suelen convivir mejor con otras especies, suelen tener un comportamiento en ese sentido más pacífico, hay menos casos de ejemplares que sean agresivos, o por ejemplo las neofemas, que son otro tipo de citácidas, los periquitos de Burke, que todos ellos tienen un tamaño bastante mayor que el periquito común. Aquí sí que pueden aguantar, sí podemos tener convivencia, mucho mejor desde luego en una voladera que tengamos que en una jaula pequeña, donde sí puede haber más posibilidad de conflicto, pero en general pueden convivir sin problema en este sentido. Cosa diferente ya serían el resto de loros o el resto de citácidas que pudiéramos tener. Aquí sí que encontraríamos más problemas. Por ejemplo, con el tema de los agapornis, que son otro pájaro que nos hablan mucho, que tiene un tamaño en general mayor que el de los periquitos, pero son pájaros todavía más robustos que estos. Los agapornis en general son pájaros muy suyos y es muy habitual que agredan frecuentemente a otros pájaros inferiores, simplemente por el hecho de que invadan el espacio, no por ninguna hazaña personal, por así decirlo. Sobre todo, es muy común que se produzcan agresiones en agapornis que conviven con canarios u otros pequeños pájaros por picarles las patas. Es muy habitual en este sentido, en pájaros que conviven así, tratar a muchos canarios, a muchos diamantes, tal, por el tema de picaduras en las patas que la mayoría de las veces las han producido otras citácidas como los agapornis. Por tanto, en general, agapornis y canarios, o en general agapornis y pájaros inferiores, lo tenemos que evitar siempre, o procurar evitar criar con estas especies viviendo juntas. Pero sabiendo esto, la mayoría de especies hay que pensar que son bastante versátiles para lo que sería la convivencia. Por ejemplo,
las codornices de tipo enana. Una codorniz, por muy enana que sea, es un pájaro mucho mayor que un canario. Seguro que habéis visto en muchos voladeros, alguna vez visitando algún criadero, ver codornices en el suelo del voladero y canarios u otros pájaros volando desde arriba. Son pájaros que pueden convivir sin problema, incluso hay una cierta simbiosis porque, la codorniz puede aprovechar semillas o residuos que tiren los otros pájaros y, digamos, aprovechar el suelo de la jaula, que muchas veces está desaprovechado, criando con la mayoría de aves que prefieren las zonas de más amplio vuelo. Sería, como digo, un pájaro excelente para meter una variedad nueva en una voladera. Por ejemplo, otro pájaro que vendría muy bien, las tórtolas diamante, que pese a ser pájaros de bastante más tamaño, las tórtolas diamantes son bastante más pequeñas que una tórtola o que una paloma convencional, pero aún así son pájaros bastante más grandes que un canario, ni que decir que los diamantes mandarines, por ejemplo, y tampoco dan problemas, son pájaros cero conflictivos en ese aspecto. Diamantes mandarines, como estáis viendo aquí, diamantes de Gull, que son un poquito más conflictivos, pero también pueden convivir, y otros estrílidas, en general, pueden convivir perfectamente con canarios, otro tipo de pájaros en este sentido. Son digamos, los estrílidos en general, la mayoría son, digamos, pájaros bastante pacíficos. Problema que hay, por ejemplo, con pájaros de fauna europea, sí que es más habitual encontrarnos machos conflictivos, por ejemplo, de especies como el verderón, de especies como los pinzones, que sobre todo en época de celo se comportan de forma más agresiva. En general pueden tener convivencia, incluso con especies que coman lo mismo, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta esa posible agresividad durante el periodo de cría. Pero, claro, ahora bien, el segundo tema de conflicto para los criadores en este aspecto no es ya que se peleen los pájaros que estén conviviendo juntos, sino que no coman lo mismo, ¿vale? Si yo tengo dos especies diferentes que tienen una dieta diferente, en principio no van a vivir en la misma jaula porque tendrían los dos acceso a la comida del otro y debería cada uno tener su dieta. Pero ¿realmente pasaría algo? No, y ahora lo vamos a ver precisamente con este ejemplo de dos pájaros que tienen en principio una dieta diferente. Y el ejemplo perfecto de este tema lo tenemos en esas dos especies que acabáis de ver en el vídeo, que están aquí, los canarios, por ejemplo, y los diamantes mandarines. En general, siempre de dietas típicas de supermercado y demás, lo que hablamos es que hay unas semillas que son típicas de canario, como esta que estáis viendo aquí, donde la base es el alpiste, la semilla básica que ocupa más o menos el 80 o el 90% de la ración incluso es el alpiste. Siempre lo relacionamos con los canarios, con pájaros de fauna, como los jilgueros, como los verderones, como los pinzones. Y luego ya tenemos otra dieta, que es típicamente esta que estáis viendo aquí, que lo relacionamos con pájaros exóticos, como por ejemplo los diamantes de Gull, en este caso los diamantes mandarines, también los propios periquitos, que tienen una dieta basada en esto, incluso los agapornis, a los cuales muchas veces se añaden pipas y demás. Son una dieta donde la base, la semilla básica, en vez de ser el alpiste, como ocurre en los canarios habitualmente, o en el resto de fringílidos, está basada en el mijo, que es otra semilla. Y la realidad de la gente muchas veces que lleva poco tiempo en la materia, dice, claro, si crío estas dos especies, debo de tener los canarios por un lado, con esta mixtura, y los diamantes por otro, porque cada uno tiene su mixtura diferente. Pero ¿qué ocurre? Haz la prueba. Un día si se te acaba esta mixtura de digamos, exótico, dale alpiste a esos exóticos. Muchos no lo comen porque no les gusta, pero es una semilla perfectamente aceptada por ellos. Si a fin de cuentas lo pensamos, estas dos dietas que parecen tan diferentes en principio son casi lo mismo. La mixtura de canario está basada en el alpiste, que es una semilla convencional con alta cantidad de hidratos de carbono, y luego se añaden otras semillas grasas. La dieta básica de los exóticos está basada en el mijo, que es una semilla también convencional con alta tasa de hidratos de carbono, que funciona como base. Pero también vemos avena, también vemos otras semillas. El mijo perfectamente puede ser una semilla aprovechada por los canarios. Tú le das mijo a los canarios y lo van a comer perfectamente, no van a tener ningún problema, ni dificultades en la digestión. El alpiste también es una semilla aprovechada por los exóticos. De hecho, en muchas dietas, digamos, más profesionales de exóticos, no está típica de supermercado, sino en otras, podemos encontrar mucha cantidad de semillas de alpiste. Yo, por ejemplo, les añado semillas de alpiste a los diamantes mandarines, aunque sí es cierto que las comen en mucha menor cantidad que la mixtura de exóticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por la razón que sea tenemos que tener conviviendo, y por ejemplo ocurre muchas veces en una voladera de un aficionado que tiene unos cuantos pájaros, y tenemos que tener conviviendo estos diamantes mandarines con canarios, o exóticos, digamos, con pájaros tradicionales como los canarios, pueden comer perfectamente una misma dieta.
Simplemente lo que tenemos que hacer, la tarea simple, sería mezclar estas dos dietas y ya tenemos una dieta perfectamente válida para ellos, de la cual van a rebuscar las semillas que más les gusten, pero van a tener una dieta. Y si incluso lo que hacemos, por ejemplo, en un voladero, y hacen muchos criadores, ponemos por un lado un comedero de la dieta para los canarios y otro comedero en la dieta para los exóticos, y los pájaros van a comer perfectamente. O sea, el conflicto real que tenemos con este tipo de pájaro no es ya en la dieta en sí, que sí podemos adaptarla o tener una dieta, digamos, intermedia que les pueda valer, sino el conflicto real muchas veces son precisamente los conflictos, las peleas y los combates de la territorialidad, sobre todo teniendo en cuenta que se produzca el hecho, que eso sí es problemático, de pájaros de gran tamaño, pájaros muy robustos, incluso con un cierto comportamiento agresivo, con otros pájaros mucho más débiles. Aquí sí que puede haber problemas, pero con el tema de la alimentación en general tampoco. Incluso yo he podido ver en voladeras de canarios viviendo con periquitos sin ningún problema, y son especies bastante conflictivas, pero teniendo espacio no tienen por qué tener problemas. Incluso he podido ver en algunas voladeras pájaros frugívoros que convivían perfectamente con pájaros que tomaban semillas, porque reconozcamos que la mayoría de pájaros que tenemos en nuestros aviarios, prácticamente más del 90%, son pájaros granívoros. ¿Prefieren unas semillas a otras? Desde luego que sí. ¿Una pipa la va a aprovechar un agapornis o la van a aprovechar otro tipo de citácido? Sin embargo, un canario no, es cierto, pero a fin de cuentas pueden tener una dieta base que pueden perfectamente utilizar. Con lo cual, si queremos hacer una voladera con distintos pájaros y distintas especies, planteémonos primero si puede haber conflicto físico de posibilidad de pelea, sobre todo cuando la voladera es pequeñita, y luego el tema de la alimentación es un tema que se puede mejorar, se puede adaptar y siempre es secundario a estos aspectos.